Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, seguimos aquí con un poco de escatología. Escatología de la casa. Hace poco estaba viendo un video de Yesenia Den. Ahora está dando charlas del Apocalipsis o de escatología estilo dispensacionalista. Y estaba hablando de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Como todo buen dispensacionalista tuerce ese pasaje. Y quiero retocarlo brevemente. Si tú estás siguiendo esas enseñanzas de Yesenia Den, no lo hagas. Están enredadas, es un sinsentido. Bueno, dice así la palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Y qué es lo más que oye hoy en día? Eso mismo. Gente moviendo a creyentes a aceptar sus malas interpretaciones. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ese punto ahí en el verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? O sea que Pablo estuvo en la iglesia de los tesalonicenses dándole doctrina bíblica, doctrina de Jesucristo. Y les había contado de antemano todo este asunto sobre la venida de Jesucristo. Si estaba cerca, si estaba lejos, si él no sabía, ¿sabe? Ya le había contado anteriormente. Y les dice, cuando ya yo estaba con ustedes enseñándoles, ¿se acuerda que ya les había explicado? No se dejen molestar por personas que no saben lo que están hablando. Dice, no dejes que te cambien el modo de pensar tan fácil. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Lo ves? Entonces es obvio que esta carta está escrita para la iglesia de Tesalónica en el siglo primero. El siglo primero. Pablo le escribió esta carta a los tesalonicenses. Le escribió esta carta a los hermanos del siglo XX. Le escribió esta carta a los hermanos del siglo XXI. No. Le escribió esta carta a los hermanos de Washington State. Le escribió esta carta a las iglesias en Puerto Rico. No. Le escribió esta carta a la iglesia de Tesalonicenses en un momento de persecución donde las cosas se estaban poniendo un tanto difíciles y había muchas preocupaciones entre los hermanos. Entonces, cuando usted no sabe ubicar hacia dónde estaba dirigida la carta, cuando usted no sabe identificar
a quienes estaba dirigida, usted comete muchos errores. Y por eso estaba escuchando a Yesenia Den diciendo unos disparates, como que si esta carta hubiese sido escrita para cierta o para todas las iglesias del mundo en el siglo 2023, en el año 2023 del siglo 21. Entonces vamos a seguir leyendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quiénes sabían quién lo detenía? ¿Quiénes sabían quién detenía a que se manifestase ese que se hace pasar por Dios? ¿Quiénes lo sabían? Los hermanos a los que ya Pablo había estado con ellos enseñándoles, porque este mensaje era para ellos. Sabemos a través de la historia que el Imperio Romano adoraba a sus emperadores por medio de religiones falsas, adoraba a sus emperadores como si estos fueran dioses. A los César se les trataba como si fueran dioses. Hasta en una ocasión había uno de estos gobernadores romanos estaba hablando, ¿verdad? Y la gente decía, voz de Dios y no de hombre. Porque ya vemos ahí que no solamente era con los César, con muchas personas que tenían autoridad en el gobierno romano, se les subía a la cabeza y se pensaba que ellos eran deidades, que no eran hombres comunes y corrientes como los demás. Entonces él hablaba y la gente decía, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. O sea, el hombre tenía voz de Dios. Hasta que vino el Señor y ahí mismito lo castigó y murió comido por gusanos. ¿Cuándo pasó esto? En el siglo I, en el siglo I. Entonces, mira lo que próximo que viene, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuándo estaba el misterio de la iniquidad en acción? ¿Cuándo? Ya. Cuando Pablo escribe la carta, él pone, porque ya está en acción, no dice, porque estará en acción el misterio de la iniquidad, sino que dice claramente a los que estaban allí en Tesalónica, que a los cuales él les escribe la carta, les dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Otra palabra que te ubica en el tiempo a los cuales se le escribió la carta. Dice, solo que hay quien al presente. ¿Qué presente? En el momento que se escribió la carta en el siglo I. Pablo mismo escribe para que ellos entiendan, para que ellos lean. Dice, ahora mismo, cuando ellos la leyeron, ellos entendieron que era su presente, no nuestro presente. Ni un presente en el futuro. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, a este presente. Ahora cuando les escribí la carta. No entender esto es tener problemas. Porque esto está muy claro. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Porque ya ustedes sabían esto. Ya yo les había dicho, dice Pablo, esto que está viendo, que está pasando ahora, lo que se está moviendo ahora, ya ustedes lo sabían. Y Pablo vuelve y les dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuándo? Para ellos, en el siglo I, en el primer siglo.
Entonces dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? En la guerra entre la bestia y los cristianos, que se convierte, porque una vez persigues a los cristianos, persigues a Jesucristo. Entonces, en el capítulo, creo que es el 19, si no me equivoco, cuando viene Jesucristo montando un caballo blanco, y de su boca sale una espada aguda, y dice que capturan a la bestia y el falso profeta. Obviamente volvemos a ese punto, que es lo que se está tocando aquí. Pablo lo está escribiendo en Segunda de Tesalonicenses, pero Juan lo describe en Apocalipsis de otra forma. Juan está hablando cuando aquí dice que este inicuo se sienta en el templo de Dios, y era lo mismo que hacían los romanos. Los romanos solo querían, la religión del Imperio Romano era para ellos lo máximo. Ellos querían que se adorara al César, y el César se hacía pasar por Dios. Se hacía pasar por Dios y tenía una religión, un movimiento religioso que apoyaba esto, que era pro imperio, manipulaba a las personas para que las personas hicieran adoración a César. Esto usted lo puede encontrar en, Ciencias Sociales 101. Ciencias Sociales 101. Así era el asunto. Entonces, ¿cuándo estaba pasando esto? La cuarta bestia viene de unas 3 bestias anteriores, que era Babilonia, los medopersas, Grecia y Roma. En ese momento en que estaba pasando esto, le tocaba el punto a Roma. Roma era la cuarta bestia. Roma era de la que se está hablando aquí en este pasaje. Entonces sabemos que el emperador Nerón, cuando tomó el poder, en una de esas locuras que le dio de momento, quemó a Roma y culpó a los creyentes. Eso dicen, es uno de los supuestos, ¿verdad?, chismes que se contaban de aquel tiempo. Pero entonces, ¿por qué se empezó a perseguir los cristianos? ¿Por qué se empezó a matar los cristianos? ¿Por qué se empezaron a echar a los leones los cristianos? ¿Por qué los prendían en las plazas con fuego, con brea? ¿Por qué los cogían para practicar arco y flecha? Porque Nerón acusó a los cristianos de ser los culpables y de atacar a Roma, de que Roma se quemase una parte de ella. Se lo estoy diciendo suave para que lo vaya captando. Entonces, ¿cuándo pasó esto? Para el siglo I, el siglo I, cuando los cristianos eran perseguidos por Roma. Por eso Pablo decía, ya ustedes saben, ya yo les dije, no lo puedo escribir aquí en la carta. No puedo escribirlo aquí en la carta. Siempre se obvió el escribir el nombre del enemigo, que era Roma, en las cartas que se enviaban, que podían caer en las manos de cualquier persona. Por eso se le llamaba Roma la bestia y no se decía Roma directamente. Así que aquí tenemos la evidencia de que cuando las personas leen esto y lo comparan con un anticristo futuro, te están engañando, te están mintiendo. La misma carta dice
que muestra que se escribió en el siglo I para la iglesia de Tesalónica. Y que fueron estas personas los que vivieron lo que se escribió en esta carta. No personas 20 siglos después. Es como que absurdo pensar que una carta que se escribió en el siglo I para personas en el siglo I pase lo mismo después, 20 siglos después. Como un déjà vu, como dicen, un déjà vu. Y no era eso. Ustedes están malinterpretando el punto de que el inicuo, el hombre de pecado, eso tiene que significar que es un anticristo, el anticristo. Y aún la interpretación de la palabra anticristo es incorrecta. No es ningún hombre que se le va a levantar en el futuro. Totalmente falso. Entonces, pero ellos lo hacen ver y lo quieren hacer ver como que sí, que eso es una realidad, pero que tienen que torcer la Biblia y decir que esta carta te la escribieron a ti en el siglo XX, en el siglo XXI. Es una ridiculez. Así que este hombre, este personaje que se menciona aquí, está hablando de un emperador o varios emperadores del Imperio Romano, porque la iglesia se persiguió por casi 4 siglos, 3 siglos y pico, hubo persecución. La iglesia fue enemigo de Roma durante todo ese tiempo hasta que vino Constantino en el siglo IV. Y dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vuelvo y le digo, cuando usted lee esto en Apocalipsis, es lo mismo, es lo mismo. No se equivoque, es lo mismo. Lo que ya pasó aquí a los de tesalonicenses es lo mismo que está pasando o se describe en Apocalipsis. Entonces dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así mismito se describe esto en Apocalipsis. Así mismito. Entonces se ve, hay un pasaje en Apocalipsis que no me acuerdo ahora, cuando dice que Satanás le dio autoridad al dragón para hacer guerra contra los cristianos y vencerlos. Los santos, los cristianos. Se le dio el hacer guerra contra los cristianos y vencerlos. Entonces, es lo mismo que estamos leyendo aquí. Esto no cambia, es lo mismo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Es lo mismo. No está hablando para nosotros en el siglo 2023. Que diga, en el año 2023 del siglo XXI. Todo esto se llevó a cabo en el primer siglo o los primeros siglos. Si usted entiende que yo le estoy mintiendo, no puedo hacer más nada. Así que voy a dejarlo hasta aquí. Analícelo. Sea sincero con usted mismo. Dios le continúe bendiciendo.